¿Cuántas víctimas cobró la Segunda Guerra Mundial gracias a sus evidentes odios humanos? Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. ¿Cuántos individuos en una auténtica posición de sacrificio se inclinaron a arriesgar su existencia para salvar la de otros? Muy pocos, y algunos solo intervinieron para recoger ventajas de los destrozos que un derrotado régimen de terror propagó con su hambre voraz de dominio racial. Eran años de rabia y desprecio que carcomieron la dignidad de inocentes llevándolos a la inmolación, aunque hoy parecemos vivir los mismos infiernos, pero adecuados a nuestros tiempos. Oskar Schindler, el más reconocido acaso por su incesante difusión hollywoodense, pero sí por su innegable labor de rescate a los 1.200 judíos cuyo destino era sucumbir en los hornos infernales de Hitler. Judíos de Polonia y República Checa que trabajaron para el empresario alemán y que éste, a final de cuentas, se solidarizó con su desastrosa realidad. Otro de ellos, Anton Schmidt, libertador de 250 judíos del exterminio nazi y ejecutado por el mismo sistema como un vil traidor. Pero existe otro, salvador de 45.000 personas del Holocausto alemán y del infame dictador Franco. ¿Quieres saber de México? Acompáñame a conocerle en sus ilustres páginas. Qué lacerante es que México tienda en ocasiones a ser de memoria corta. Empero, parece recordar los datos ociosos que de nada ayudan. Mucha culpa tienen los que se rasgan las vestiduras en la política de simulación internacional, pues si se mencionase el nombre de Gilberto Bosques Saldívar, probablemente no sabríamos de quién se habla. Pero sí en las calles, escuelas e institutos de Alemania, Austria y Francia. Una pena que al igual que en México, muy poco en España. En Europa se le conoce como el Schindler mexicano, o simplemente, y a mi mejor gusto, como el hombre que siendo cónsul general en París, otorgó a costa de jugarse la vida miles de visas a judíos y españoles para alejarlos de la inexorable persecución nazi o franquista. El destino final de estas personas, sin lugar a dudas, era los campos de concentración en donde se encontraba la muerte. Bosques huyó a la práctica de las armas desde muy temprana edad y apostó por la fuerza de la diplomacia a pesar de que eso representaría ir en contra de las mismas leyes, como él mismo declaraba. A veces hay que salirse de la legalidad para entrar en el derecho que tienen los hombres a la libertad. Era admirador de gente de homólogos vuelos como Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos, y les reconocía su labor desinteresada al servicio de los mexicanos. A su nacimiento en Xiautla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892, se sumó la herencia heroica de sangre que le destinó a desarrollar los mismos valores que su abuelo y tío paterno. El primero, paladín en contra del imperio de Maximiliano y la intervención francesa. El segundo, soldado de don Miguel Hidalgo por la independencia de México. La alta humanidad de Bosques quedó asentada por la gran cantidad de pasaportes mexicanos, aportados primero a mexicanos de origen libanés y luego a españoles que se refugiaron en Francia, pero que pronto sería ocupada por el régimen nazi. Ante tal ventaja que no logró pasar desapercibida, pues eso mismo le valió a Gilberto Bosques y su familia el ser peregrinos del consulado, muchos quisieron obtener la tan anhelada firma del diplomático mexicano para salvar la vida. Así, tuvo que alquilar 2 castillos para albergar a miles de futuros exiliados que poco a poco salían de Francia a México.
El consulado mexicano a su cargo, primero trasladado a Bayona y finalmente a Marsella, tuvo que vérselas con el asedio pro-alemán de ciertos funcionarios franceses, además del espionaje de la Gestapo, del mismo gobierno de Franco y de la diplomacia japonesa que instaló sus oficinas en el mismo edificio de la representación mexicana. Gilberto Bosques fue un destacado defensor de republicanos de los que solicitaba extradición el gobierno de Francisco Franco al gobierno francés, y que en el futuro glorioso se embarcarían en el buque El Sinaya, con destino a la tierra azteca de la libertad. Cerca de 5,000 obtendrían dicha ventaja. Todo un grupo de abogados españoles y franceses formaron el cuerpo de un despacho jurídico instituido por Bosques para su defensoría, en donde los casos eran ganados ante los tribunales gracias a la descifrable torpeza de los argumentos franquistas. Como era lógico, el caso de los judíos refugiados fue especialmente difícil por la endemoniada persecución de la SS alemana o Escuadrón de Defensa. Aún así, Bosques logró otorgarles protección en los castillos de Mungo y Renard, en donde los mantuvo con cuidados y alimentación con el dinero del gobierno mexicano, desobedeciendo incluso a sus superiores. Eran lugares donde los nazis no podían acceder. Esos judíos refugiados lograron algo de paz al formar comunidades internas de autosustento y de esparcimiento. Muchos escenificaban para tranquilidad de los niños las obras de Federico García Lorca y se hacían lecturas de poesía. Su vida y la de su familia pendió de un hilo al romperse las relaciones diplomáticas con la Francia que se inventó el Tercer Reich, es decir, con la República de Vichy, territorio francés no ocupado por alemanes. Después de ser declarado México enemigo del régimen nazi, la Gestapo hace prisionero a Gilberto Bosques, su familia y demás integrantes del consulado para ser llevados con un ápice o nada de diplomacia a la ciudad alemana Bad Godesberg, a un hotel donde Hitler se había hospedado anteriormente. En marzo de 1944, Gilberto Bosques es liberado a cambio de alemanes prisioneros, según acuerdo del presidente Ávila Camacho, para embarcarse primero a Nueva York y luego llegar por ferrocarril a la Ciudad de México. Y fue en la antigua estación Buenavista donde los miles de judíos, españoles, libaneses y otros refugiados de distintas nacionalidades esperaban con júbilo a su protector, herencia generacional del México que Gilberto Bosques construyó con su incomparable valor humano, del cual nunca se envaneció. Don Lázaro Cárdenas, presidente entonces de la República Mexicana, en el periodo del consulado en París, mucho consideró a Gilberto Bosques en su labor humana y fue encargado directo de salvar vidas en Europa. Al terminar el holocausto nazi con la terrible intervención rusa a Berlín y la bomba nuclear de los estadounidenses a Nagasaki, Bosques fue encargado nuevamente como diplomático, embajador de México concretamente en Portugal, Finlandia, Suecia y Cuba. Su longevidad fue igual en extensión a su amplio servicio desinteresado. Murió en 1995 a los 102 años de edad. Y yo te hago esta pregunta. ¿Has conocido un poco más de México? Si es así, suscríbete y activa la campana para que nos encontremos en otra página espectacular de este México ilustre.